nosotros lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Los discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Contestó Jesús: bien es cierto que Elías ha de venir para reordenar todas las cosas, pero créanme, ya vino Elías y no lo reconocieron, sino que lo trataron como se les antojó, y así también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan el Bautista. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la palabra de Dios tomada de San Mateo, capítulo 17, versículos 10 al 13. Hermanos y hermanas, hay momentos en la vida en que tenemos un ánimo de hacer las cosas y una intención espectacular. Esos días donde tenemos la intención de lavar el carro y lo hacemos. Ese día en que queremos limpiar toda la casa y lo logramos y lo hacemos. El ánimo es increíble. Sacar un tiempo para cortar el césped del patio al frente o atrás de la casa y lo realizamos a la perfección. En muchos momentos tiene que ver con sacar un tiempo para leer la Escritura y tenemos ánimo, la intención y lo hacemos. O de ir incluso a la misa. Siento el ánimo de ir a la misa, quiero ir a la misa y estar en la iglesia. Son días de bendición, hermanos y hermanas, porque tenemos una buena disposición, estamos bien dispuestos para hacer las cosas. Hay otros días en que el ánimo, hermanos y hermanas, aunque haya intención, no nos permite realizar lo que tenemos en mente. Esos días en que decimos: caramba, siento como que tengo que lavar el carro está un poco sucio, pero no tengo la energía, no tengo las fuerzas, no tengo como que la motivación. Igual pasa con la casa, se queda sucia, igual pasa con el pasto, sigue creciendo, igual pasa con sacar un tiempo para leer un libro espiritual que compré, no lo hice. Leer la palabra de Dios, no lo hice. Ir a misa, no lo hice. ¿Verdad? Esto se alterna en la vida de todos nosotros. ¿Y por qué te estoy hablando de esto, hermanos y hermanas? Porque hoy la palabra de Dios quiere que prestemos atención a las profecías. Las profecías que vienen de parte de Dios nos animan. Las profecías que vienen de parte de Dios en la Sagrada Escritura ponen en nosotros ese ánimo de realizar las cosas, de cumplirlas, de llevarlas a feliz término, porque hemos de entender que las profecías son palabra de Dios, hermanos y hermanas, y que se cumplen. Hay profecías de bienestar, hay profecías de consecuencias que son devastadoras si no seguimos las instrucciones del camino. Y Adviento, dentro de esa realidad, y hoy que estamos clausurando la segunda semana, hermanos y hermanas, nos llama a estar bien dispuestos, especialmente escuchando estas profecías que vienen por parte de Dios. Mira cómo es la idea fuerza para que podamos entender de lo que vamos a estar hablando en meditación y reflexión de la palabra de Dios hoy. La vida es cruel sin Dios, aseguran las profecías. La vida es cruel sin Dios, aseguran las profecías. Para entender la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, es necesario ver este versículo 10 con el que inaugura el texto que estamos meditando y reflexionando. Los discípulos le preguntaron por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero. Hermanos y hermanas, Jesucristo es el Mesías. Y de acuerdo a la profecía se supone que Elías era el precursor del Mesías, de acuerdo a la profecía. Los discípulos como que han notado, pues si Jesucristo es el Mesías, ¿dónde está Elías? Porque se supone que Él es el que viene a preparar los caminos del Señor. El pueblo, hermanos y hermanas, en el tiempo de Jesucristo nuestro Señor estaba convencido de que el profeta Elías, quien fue, recordarás tú, llevado al cielo en un carro de fuego, según lo narra el segundo libro de Reyes en el capítulo 2:11, volvería a la tierra para preparar la venida de Dios Salvador. Eso está en la profecía de Malaquías, en el capítulo 4, en el versículo 23. Mira cómo dice:
les voy a enviar al profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé, que será grande y temible. Así está escrito en la Sagrada Escritura a través de la profecía del profeta Malaquías. Más aún, hermanos y hermanas, Malaquías en el versículo 1 del capítulo 3, mira también lo que dice. Estoy para enviar a mi mensajero al que despejará el camino delante de mí, pues pronto entrará en su santuario el Señor que ustedes piden. Todo viene por parte de la Escritura, hermanos y hermanas. Entonces Jesucristo tiene que solucionar esta expectativa que había en la catequesis de la espera del Mesías, de las etapas que se iban a dar con Elías, que es el precursor, y el Mesías que viene. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto, hermanos y hermanas? Es que tenemos que entender esto bien para poder nosotros ver el mensaje de la palabra de Dios para nosotros hoy. En Malaquías, hermanos y hermanas, los capítulos 3, versículos 1 al 2, el capítulo 4, versículo 22 y 24, apuntan, cuando los estudiamos bien, a Juan el Bautista, hermanos y hermanas. Se habla de Juan el Bautista. De hecho, cuando el ángel del Señor anuncia el nacimiento milagroso de Juan el Bautista, dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 16 al 17, lo siguiente. Por medio de él, muchos hijos de Israel volverán al Señor su Dios. Él mismo abrirá el camino al Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. Reconciliará a padres e hijos y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo preparará el Señor un pueblo bien dispuesto. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Por lo tanto, Juan el Bautista, lo que Cristo está hablando de que es el precursor y que se debe ver en Juan el Bautista la imagen de Elías, quien venía a preparar los caminos del Mesías. Así las cosas, hermanos y hermanas, lo que Cristo nos está diciendo es que Juan el Bautista tiene el espíritu y el poder de Elías. En realidad, Juan el Bautista no será, hermanos y hermanas, una reencarnación de Elías, es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, sino que Juan el Bautista tiene la imagen del profeta Elías en la misión que tiene que realizar. Jesús, hermanos y hermanas, aclara todo ese asunto. Y es bueno tenerlo como background, ¿verdad?, para lo que nosotros queremos ver hoy. Elías, hermanos y hermanas, no ha venido, Elías ni vendrá personalmente, sino que recién había venido, es lo que dice Jesucristo el Señor, como un nuevo Elías. Así podemos entender ahora la palabra de Dios que estamos meditando en esos versículos tan importantes que son los versículos 11 al 13. Con lo que yo te he dicho, escucha ahora los versículos 11 y 13. Contestó Jesús, bien es cierto que Elías ha de venir para reordenar todas las cosas. Pero créanme, ya vino Elías y no lo reconocieron, sino que lo trataron como se les antojó. Y así también harán sufrir al Hijo del Hombre. Concluye Jesucristo lo que tenía que decir. Y entonces los discípulos, a reflexionar en el versículo 13, dice: entonces los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan el Bautista. Así, hermanos y hermanas, Juan el Bautista, de acuerdo al ángel de Dios, cuando anuncia el nacimiento de Juan, dice que Juan el Bautista tiene la misión de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Un pueblo bien dispuesto. Así que terminamos la segunda semana de tiempo de Adviento enfocados en que ya tú y yo tenemos que ser un pueblo bien dispuesto por lo que hemos escuchado ya de la palabra de Dios. Bien dispuesto quiere decir, en términos espirituales y para la celebración de la Navidad, hermanos y hermanas, que tenemos el ánimo, que tenemos la intención de hacer lo que tenemos que hacer para recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Tiempo de empezar ya, hermanos y hermanas. Mañana comenzamos la mitad de tiempo de Adviento. Tiempo de realizar ya lo que tenemos que hacer. Este tiempo de estas 2 semanas, hermanos y hermanas, a ti y a mí, nos deben haber preparado ya. Debemos estar listos. Escucha el aviso. Debemos estar listos.
Ya tenemos suficiente inteligencia y sabiduría de lo que significa la Navidad. Ya somos sagaces, hermanos y hermanas, por lo que hemos conocido de la Sagrada Escritura. Ya estamos despiertos y no dormidos para saber que Cristo nace, que es un asunto espiritual, que es de Dios. Ya tenemos que ser astutos y no dejarnos llevar por el espíritu comercial, pagano y tal vez, pues, hermanos y hermanas, del espíritu del mundo, que no celebra la Navidad con dignidad y con su espíritu correcto. Por lo tanto, tenemos que ser ingeniosos en esto. Vamos a hacerlo en el nombre de Dios. Vamos a celebrar al Señor de nuestra Navidad. La iglesia, hermanos y hermanas, con las lecturas del tiempo de Adviento, ha hecho la misión de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso es lo que tenemos que ver. Ese es el mensaje de Dios hoy para ti y para mí, hermanos. Ese es el mensaje que llega para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestra asamblea y para nuestra iglesia. Estar bien dispuestos para la natividad del Señor. Hubo personas, hermanos y hermanas, en la primera preparación para la llegada del Mesías, la primera Navidad, que a los que querían preparar a la gente para que estuvieran bien dispuestos para recibirlo, para recibir al Mesías, no los reconocieron. Aquellos que hicieron su esfuerzo por preparar las cosas como Dios quería. Palabra de Dios hoy, de acuerdo a Jesucristo, que los trataron como se les antojó. En el versículo 12, también el versículo 12 dice que al tratarlos como se les antojó, aquellos que ayudaban a preparar los caminos del Señor, hicieron sufrir a Jesús. Eso lo dice también el versículo 12. Estas dos actitudes, hermanos y hermanas, van en contra de ese estar bien dispuestos. El problema aquí está, hermanos y hermanas, que tú y yo tenemos que discernir que los seres humanos de nuestro tiempo, hombres y mujeres de nuestro mundo, algunos de ellos no reconocen a los hombres de Dios. Cuando nos hablan de prepararnos espiritualmente para recibir la Navidad, los hombres de Dios como el Papa, los hombres de Dios como los obispos, los hombres de Dios como el sacerdote, los hombres de Dios como aquel que lleva a Jesucristo en su corazón, que vive su vocación cristiana, que está envuelto en la santidad, que hace todo lo posible porque su familia lo viva como Dios manda, que sus hermanos lo vivan como Dios manda, que la asamblea cristiana lo vivan como Dios manda. Hay hombres del mundo que no reconocen ese detalle de parte de los hombres de Dios y por eso celebran las cosas a su antojo. Y de esa manera, podríamos decir, como dice la palabra, hacen sufrir a Dios en la Navidad. Están también, hermanos y hermanas, los profetas de este mundo, porque este mundo también tiene profetas que no son de Dios, que no son espirituales, que son paganos, que están metidos dentro de cosas que no vienen de Dios. Se vuelven profetas y hay sus profecías del mundo de cómo se celebra la Navidad, de qué ritmo hay que tener, de qué es lo que hace, de qué para qué sirve. El mundo se envuelve también en eso, hermanos y hermanas. Y por lo tanto, cuando la gente escucha a los profetas del mundo, no escucha a los profetas de Dios. Y ahí tiene que estar nuestro discernimiento, el estado de ánimo. La falta de una buena preparación va a depender de la voz de quién es la que yo estoy escuchando. ¿Quién es el que me da a mí los detalles para yo preparar la Navidad? ¿Quién es el que me dice a mí lo que yo tengo que hacer para yo prepararme dignamente y estar bien dispuesto a recibir la Navidad? Hay otro tercer grupo, hermanos y hermanas, que son los prepotentes de la tierra. Los que tienen poder, los que tienen autoridad sobre nosotros, influencia sobre nosotros. ¿Quién tiene poder sobre nosotros en el mundo? ¿Quién tiene autoridad sobre nosotros en el mundo? ¿Quién ejerce algún tipo de influencia que hace cambiar mi estado de ánimo, de intención, de realizar las cosas como Dios manda? Eso lo tenemos que averiguar nosotros. Pues esa gente prepotente en nuestras vidas, hermanos y hermanas, no reconocen la divinidad de Jesús. No reconocen que es el niño Dios. No reconocen que es Dios con nosotros. No reconocen que es Jesús que salva. Todo eso es lo que desgasta, fatiga el buen espíritu, el buen ánimo, hermanos y hermanas, que tenemos que tener esa intención de comenzar ya, de realizar las cosas de Dios ya para recibirlo dignamente. Por lo tanto, hermanos y hermanas, así las cosas, estar bien dispuestos, ¿qué significa? Mira, hermanos y hermanas, simplemente, ya que estamos terminando la segunda semana
de tiempo de Adviento. Estar bien dispuesto, ponte esto en el espíritu, en tu ánimo, en tu intención y en tu mente. Significa que requiere de cada uno de nosotros una mirada nueva, nuevos ojos, los ojos de la fe, para ver lo que estamos haciendo. Que el corazón de nosotros sea nuevo en esta Navidad, para ver verdaderamente lo esencial, para reconocer los caminos de Dios y así poder responder con generosidad y con alegría a la llamada que se nos está haciendo, la llamada que nos hace Jesucristo cuando llega. Hermanos y hermanas, es exigente lo que Dios viene a pedir, y esa exigencia se transmite en aquellos que preparan el camino del Señor. Busquemos la generosidad, es lo que está diciendo la palabra de Dios. Estemos alegres por lo que estemos haciendo. Vamos a comenzar, vamos a dar ese primer paso, vamos a lanzarnos. Las cosas no tienen que estar todas en orden, hermanos y hermanas. Las cosas no tienen que estar todas en su lugar. Comienza, envuélvete para que tú veas cómo van a venir las cosas en bendición por parte de Dios. Es cuestión de atrevernos a hacerlo. El espíritu de Adviento nos mueve a tener esa seguridad, porque esa es nuestra fe, que me confío en Dios, que me fío de Dios, que me apoyo de Dios. Vamos a celebrar la Navidad como Dios manda, y vendrá la bendición que estás esperando, vendrá el cumplimiento de esa intención que has puesto en el altar. La súplica será escuchada, atendida, y se convertirá en una realidad. Nadie nos priva de esa ilusión. Dios garantiza lo que esperamos. Bien dispuestos, hermanos y hermanas, significa poder entender, poder vivir lo que creemos. Escúchalo. ¿Entiendes lo que crees? Porque el que no entiende lo que cree, ¿qué está celebrando? ¿Qué está viviendo? Esa es la pregunta. ¿Entendemos lo que creemos? Adviento es para eso. ¿Vivimos lo que entendemos? Ahí está la creencia de todos nosotros. Bien dispuesto significa, hermanos y hermanas, que nuestras vidas y nuestros planes no se oponen a la voluntad de Dios. Eso tiene que estar en agenda. Que no se oponga lo que yo voy a hacer al plan de Dios. Que yo cuente con la aprobación de Dios. Que yo cuente con la bendición de Dios. Bendicere. Que bien diga el Señor de mí con lo que yo estoy haciendo, porque es conforme a su voluntad. Eso es Adviento. Así nos prepara para recibir a Jesucristo el Señor. Si descuidamos estas cosas, hermanos y hermanas, si descuidamos lo que nos dice el Adviento en preparación y la voz del profeta que habla con verdad, terminamos rechazando. El que no entiende a la Navidad con su espíritu original rechaza todo lo que envuelve la Navidad, la gracia, la bendición, lo que ha hecho Dios, el favor, todo lo que viene por parte de Dios para nosotros, al mismo Jesucristo el Señor, al mismo Espíritu Santo que obra, a María Santísima. También rechazamos todo sin darnos cuenta. ¿Y sabe lo que esto significa? Que nos vamos a encontrar en lucha contra Dios. Así es, en lucha contra Dios. Y queremos evitar eso. No estamos en lucha contra Dios, estamos a favor de nuestro Dios. Y eso tiene que estar bien presente en nuestras vidas. Así las cosas, hermanos y hermanas, en este sábado de conclusión de la segunda semana del tiempo de Adviento, la conclusión es sencilla para todos nosotros. A los que se quejan de que Dios no se manifiesta, escuche eso bien, a los que se quejan de que Dios no hace justicia, porque hay personas que van a celebrar la Navidad pensando que Dios se manifiesta y que Dios es justo, pero hay otras personas que siguen en sus mentes, en su corazón, en su espíritu, con un ánimo de que ¿para qué celebrar otra Navidad? Si los cristianos que celebran la Navidad con esa dignidad y con ese espíritu de la Navidad, lo que nosotros vemos es que siguen enfermos, se siguen muriendo, siguen en el pecado, no se ven bien, están en la pobreza. ¿Cómo que se manifiesta Dios? ¿Cómo que realmente Dios hace justicia si lo que yo estoy viendo es todo lo contrario? Hay gente que piensa así. Hay gente que piensa que Dios ni premia a los que hacen el bien, que no está con ellos, que no le concede las peticiones. Así anda el mundo. Por eso no celebran la Navidad. Por lo tanto, hay una gente que se va a quejar siempre, y tú y yo no podemos estar dentro de ese grupo de los que no ven la manifestación de Dios, no ven la justicia de Dios. Todos ellos deben, y nosotros también debemos escuchar el anuncio
del profeta. Hermanos y hermanas, Cristo nace esta Navidad en nuestro corazón. Así se tiene que traducir la voz de Juan el Bautista, que está en el desierto anunciando la verdad. Estar convencidos, hermanos y hermanas, de que pronto vendrá el Señor. Dios y Jesús, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo no nos hacen perder la ilusión. Es una ilusión real, hermanos y hermanas, el nacimiento espiritual de Cristo en nuestro corazón, de lo que significa ese Emmanuel, Dios está con nosotros. Somos nosotros, hermanos y hermanas, lamentablemente, que por las cosas que escuchamos, por las cosas que hacemos, los que perdemos la ilusión. Nos hacemos perder a nosotros mismos la ilusión de la alegría y de la bendición de la Santa Navidad. Acuérdate, la vida es cruel sin Dios. Por eso viene Cristo. Por eso Dios lo envía. Por eso el Espíritu Santo obró tanto en la Virgen María. Porque la vida es cruel sin Dios. Y tú y yo tenemos que saber, de acuerdo y conforme a la palabra de Dios, algunas profecías son de bienestar. Algunas profecías, hermanos y hermanas, son de desgracias. Y se cumplen. Por lo tanto, todo se resume en eso. Estemos bien preparados. Debemos estar ya bien preparados. Hora de comenzar, listos en el nombre de Dios. Hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, nos presenta el Salmo 79 para nuestra reflexión y nuestra meditación. Una súplica, el Salmo 79. Oh Dios, manifiéstate, es decir, Maranatá. Ven, Señor Jesús. Oh Dios, manifiéstate. Oremos al Señor. Que tu mano apoye al hombre que hace tus obras, al Hijo del Hombre que has hecho fuerte para ti. Ya no nos apartaremos más de ti. Nos harás revivir y tu nombre invocaremos. Señor Dios, restablécenos, haz brillar tu faz y sálvanos. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De regreso mañana con un nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto vayas a hacer hoy junto a los tuyos para la gloria, la honra de nuestro único Dios del cielo. Y te va a ir bien bonito hoy, hermanos y hermanas, pero sobre todo serás bendecido. Hasta mañana.